Bona tarda. Seguint doncs, el programa establert, ara tindré la conferència de la doctora Victòria Sirlot sobre la mística femenina medieval als monestirs. Victòria Sirlot és catedràtica de Filologia Romànica a la Universitat Pompeu Fabra, on dirigeix l'Institut Universitari de Cultura. S'ha dedicat a l'estudi de la mística femenina medieval, també de la cultura cavalleresca, de la mística en general i de les seves interseccions amb l'art contemporani. Entre les seves publicacions més destacades, entre les seves últimes publicacions, hi ha el llibre Figuras del Destino, mitos i símbolos de l'Europa medieval, publicat a Siruela. En l'àmbit de la mística s'ha especialitzat en l'estudi de místiques com ara Hildegard von Bingen, de qui ha publicat Vida i visiones de Hildegard von Bingen, i també ha estudiat altres figures de la mística medieval al llibre La mirada interior, escriptures místiques i visionàries de l'edat media. És directora de la col·lecció El árbol del paraíso, d'editorial Siruela, i s'ha ocupat també de l'edició de l'obra del seu pare, el poeta i autor del Diccionari de Símbols, Juan Eduardo Cirlot. Ens trobem doncs davant de la màxima, o una de les màximes especialistes en mística medieval a casa nostra. Ens va semblar de seguida que era la persona més idònia per emmarcar una figura com la de Sor Valèria Enciso, començar parlant de mística femenina medieval, de la mà de Victòria Sirlot. Gràcies per ser aquí, té la paraula. Muchas gracias, Ignasi. Buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí hoy porque me ha permitido conocer a esta mujer extraordinaria de la cual no tenía ni la más remota idea, Sor Eulalia. Unos días antes Ana me pasó el libro que se ha salido publicado y lo pude hojear. Y la verdad es que me interesó muchísimo y ahora hemos podido ver este vídeo estupendo que también nos ha puesto en contacto con una de estas tantas mujeres de las que nunca se sabe nada y hay que siempre desenterrarlas para que las podamos conocer. Bueno, yo, como decía Ignasi, vengo a hablarles de la mística femenina en los monasterios, de la mística femenina medieval en los monasterios. Y voy a tratar de presentarles la forma de vida religiosa que acontece en un monasterio, que naturalmente el monasterio no es la única posibilidad, hay otras. Por ejemplo, justamente en la Edad Media, la resistencia a crear nuevas órdenes femeninas y la resistencia a crear nuevos monasterios es lo que hizo que las mujeres, en muchas ocasiones, se reunieran en lo que se ha denominado los beguinatos. Tenemos indicios de existencias de beguinatos, todavía en Ámsterdam podemos ver un antiguo beguinato medieval, ¿no? Y el beguinato, que es algo que nace con las ciudades, con el gran renacimiento urbano hacia el año 1200 en Europa, pues justamente generaron esta nueva forma de vida colectiva, por lo general, de mujeres que se reunían para adoptar una forma de vida religiosa. Eran indudablemente mulieres religiosas, como se les llama en la época, pero fuera de la orden, fuera totalmente de la orden monástica. Y nosotros conocemos, solamente les voy a mencionar a una, que quizá no solamente por ser beguina, sino por ser, como se ha dicho, la mejor escritora en lengua neerlandesa, les voy a mencionar a Hadewig Amberes, una gran escritora, una gran creadora de principios del siglo XIII y que era beguina. Junto también a esta vida monástica está la vida eremítica, absolutamente, la reclusión, las eremitas, las reclusas, que no van a vivir en comunidad. Les traía esta imagen de la Sainte-Abbé, que es un compendio devocional hacia el año 1300, porque en 3 miniaturas yo creo que ustedes se van a poner rápidamente en contacto con lo que es la imagen propia que la Edad Media crea de la vida monástica. Fíjense, por un lado, estas mujeres que circulan en procesión hacia el altar, con naturalmente la presencia masculina, la necesaria presencia masculina. Todas estas mujeres que van con su libro, se ha alabado mucho la inmensa cultura de la mujer en los monasterios,
muestra, indudablemente, esta miniatura lo que es la vida monástica, como esta de abajo, como esta siguiente, en donde el registro inferior está dedicado a las monjas en actitud de oración y todo el registro superior está dedicado a la esfera celeste, junto con lo que es la privacidad, o lo que también se ha llamado aquello que se sitúa en la paraliturgia, frente claramente a lo que es el ritual litúrgico, que es el que junta a las monjas. En cambio, en esta miniatura siguiente, lo que nos encontramos es a la monja sola, en estos dos registros, el superior y el inferior, en contacto con ese que es el confesor, esa figura tan absolutamente imprescindible en toda la mística femenina, que es la del siglo XIII, que es cuando realmente arranca la mística femenina medieval, finales del XII, segunda mitad del XII y a lo largo de todo el siglo XIII, esa figura cómplice con la que la mujer monja, o beguina incluso también, configura un binomio, es el confesor, es el guía espiritual, es a veces el colaborador, es el que interviene en muchas ocasiones también en su obra, esa figura que aquí aparece claramente representada, y junto a ella esa actitud orante ante lo que nosotros podríamos llamar una obra de arte, pero nos equivocaríamos, porque fundamentalmente de lo que se trata es de una imagen de culto. La oración ante la imagen de culto, vemos aquí a la monja concentrada en eso que tendrá tanta importancia en el mundo y en el espacio monástico. Las imágenes de culto, los objetos, las reliquias. Hablaremos de todo ello, un poquito. No mucho porque no nos va a dar tiempo, pero algo diremos acerca de ese mundo objetual que está en el monasterio y que la religiosa necesita ardientemente. En la imagen inferior es interesante el paso que hay desde aquí a aquí, en donde aquí lo que vemos es a esta religiosa orando ante ese grupo escultórico, que no es otro que el de Cristo coronando a la Virgen, es una escena de coronación de la Virgen, pero en el altar, perfectamente reposando sobre el altar, estamos en efecto ante una obra escultórica, frente en cambio a esta imagen de lo que habitualmente conocemos como el Gnadenstuhl, la silla de la gracia de Dios Padre, que sostiene a su Hijo crucificado. Una forma habitual, un esquema iconográfico habitual para representar la Trinidad en Europa medieval. El espíritu estará por aquí. No lo vemos porque está un poco pequeño. Pero esto, desde luego, no es una obra de arte ni es una imagen de culto. Esto es directamente una visión. Y el miniaturista ha buscado contraponer las dos formas tan radicalmente opuestas de representación entre lo que es la percepción de esa obra escultórica frente, en cambio, a lo que es la visión. Pero fíjense que están en relación. La visión es algo que se despierta, como nos dicen muchas místicas, justamente a partir de la percepción de una imagen de culto. Y esa es la función que tienen las imágenes de culto en la Edad Media. Para nada están ahí para despertar nuestro goce estético, sino que están ahí justamente para despertar nuestra vida espiritual, que en la mayor parte de casos se manifiesta a través de la visión, del fenómeno visionario, del que yo quiero hablarles aquí. Pero antes de llegar al fenómeno visionario, me gustaría introducirles algo en esta peculiar forma de vida religiosa, que es la monástica, en la que no puedo dejar de mencionar a Geoffrey Hamburger, que es uno de los estudiosos actuales que con mayor ímpetu se ha introducido en este mundo. Tienen aquí dos libros de Hamburger, Las monjas como artistas, es uno de sus primeros libros, del año 92, y el de al lado, que se llama The Visual and the Visionary, lo visual y lo visionario. Hamburger se ha ocupado del valor fundamental que ocupan las imágenes, o si ustedes quieren, la visualidad dentro del mundo monástico. Por ejemplo, él ha estudiado en el monasterio de Walburg,
en Eichstätt, en Alemania, ha estudiado toda una serie de dibujos extraordinarios, los famosos, perdonen, lo tengo un poco desordenado porque cuando he llegado aquí me he dado cuenta que no había cambiado el orden como necesitaba. Una serie de dibujos, como por ejemplo este, que se conservan en el monasterio de Walburg. Son 12 los dibujos que ha estudiado Hamburger, este es uno de ellos, hecho por las monjas, lo cual nos sitúa delante de lo que él ha llamado el trabajo de las monjas, el famoso Nonnenarbeit, y es de lo que él se ha ocupado mucho de estudiar toda una serie de muestras de obras que se conservan en los monasterios alemanes, sobre todo, esos son los que han sido estudiados, dibujos, también tapices, por ejemplo aquí que aparece Walburga, este gran tapiz en donde se narra toda la historia y la vida de Santa Walburga del siglo VIII después de Cristo, una monja anglosajona, pero a la que se le dedica el monasterio, y el monasterio que conoce un gran momento a finales del siglo XV, que es desde la época en que están fechados, por ejemplo, estos 12 dibujos que estudia Hamburger, o bien los tapices, que constituye también un tipo de obra característico de las monjas. Este, por ejemplo, me detengo un momento en este, porque es realmente interesante, y tiene que ver con algo en lo que también quiero introducirles, que es, fíjense, el corazón, como ocupa el lugar central de la crucifixión, el corazón convertido en un espacio. El corazón es un espacio en donde aparece una monja y un personaje dentro del corazón de Cristo, al que se llega a través de una escalera que desde Juan Clímaco es esa que nos permite ir ascendiendo mientras vamos progresando en las virtudes y permitiendo que caigan los vicios. Es la escalera de las virtudes a partir de la cual caen todos los vicios, la que nos permite la ascensión para llegar a ese espacio que ha sido representado, un espacio que es totalmente invisible, porque corresponde a la interioridad. Fíjense, el corazón, que en la Edad Media es el centro de la persona, el corazón que no tiene nada que ver con, tiene algo que ver, pero poquísimo, con lo que es ese órgano físico, es en el corazón donde se sitúa la identidad de la persona, y es en el corazón el que también nos abre a la interioridad, a ese espacio tan invisible que es del que hoy finalmente les hablaré, de la visibilidad de lo interior, de cómo se necesita mostrar, imaginar y pensar en ese espacio interior, para lo cual, sin duda, el monasterio es decisivo, el monasterio en tanto que espacio arquitectónico, en tanto que ese espacio que acoge a las monjas que van a vivir según unas órdenes que tienen su origen en la regla de San Benito, en la regla de San Benito y en la vida de los padres del desierto, que es el gran modelo de la vida monástica, la de los padres del desierto. Ahí es donde se encuentra el modelo para la construcción de lo que será la vida monástica. El monasterio también, por supuesto, como un gran centro de cultura. En la Edad Media es el centro de cultura, no el único. Las residencias laicas cada vez tratan de integrar los scriptoria, los aparatos necesarios para la construcción cultural, pero sin duda el monasterio sí que sigue siendo durante toda la Edad Media ese lugar central en donde tiene lugar la copia del libro, en ese momento espectacular para la historia del libro. Ahora que estamos viviendo en el momento casi de la desaparición, pues realmente el manuscrito yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que es el libro. Pero también ese espacio monástico en donde se recluyen mujeres para vivir una vida en comunidad, para vivir también en la soledad de la celda, es un espacio que permite que la mujer adquiera un rol decisivo.
Por eso, mística medieval femenina, pero no solamente es una cuestión de mística, sino también es una cuestión muy importante de papel social. Y es que en el ámbito monástico la mujer va a tener un rol como mecenas importantísimo. El que, por ejemplo, tuvo Sor Eulalia para el monasterio de Pedralbes. Esto viene de muy lejos, hay una larguísima tradición. Aquí tienen a Hedwig, que es la fundadora, Hedwig de Silesia, la fundadora de un convento cisterciense en Trebnitz, la fundación más antigua para mujeres monjas en Silesia. Y aquí también la miniatura recoge ese valor de la mujer como mecenas y además aquí como directora de las obras en construcción del monasterio. Es una decisión de ella la de fundar ese monasterio. Se funda en el año 1202 el monasterio de Trebnitz y lo hace junto al apoyo de su marido, el duque Enrique I. Justamente este monasterio de Hedwig es el que va a servir como punto de expansión de todo del orden cisterciense para toda la Europa oriental. Este es el punto de irradiación de todo el orden cisterciense. Bueno, podemos citar a más ese papel fundamental de las mujeres como mecenas, como por ejemplo Agnes de Praga o Elizabeth de Turingia, ¿no? El famoso convento de San Francisco de Praga, fundado por Agnes, por la cual Sor Eulalia, al parecer, también sentía una gran debilidad. Esta Agnes de Bohemia, una figura central en el seno de la orden franciscana. Por tanto, ese espacio monástico, de algún modo, es creado y en él ha intervenido de una forma decisiva la figura femenina. También el monasterio como un espacio que acoge y permite el despliegue de la capacidad creadora de la mujer. Y esto realmente me parece fundamental. Creo que se puede hablar del monasterio como el lugar de la vida espiritual y religiosa y al mismo tiempo, sobre todo también, como un espacio de creación. Y este es un aspecto decisivo y es ahora ya sobre este aspecto sobre el que me quiero centrar. Lo haré a partir de dos casos muy singulares, que son el de Hildegard von Bingen, la gran visionaria del siglo XII, y en segundo lugar el que me permite también el caso extraordinario de Gertrud de Helfta. Y con ello daremos entrada algo a lo que es la historia del convento de Helfta, quizá el convento más importante de la Europa medieval en Alemania, que vive unos años de un esplendor inusitado a finales del siglo XIII, en la segunda mitad del siglo XIII. Y es Helfta que acoge a Gertrud. Pero he elegido estos dos casos, en primer lugar porque pienso que Hildegard, yo creo que es el mejor ejemplo para introducirnos en lo que es esa experiencia visionaria, que ya nos ha introducido esa miniatura del código de Santa B, ¿no? Esa miniatura extraordinaria en donde vemos esa diferencia importante entre lo que es ver la obra y tener una visión. Bueno, pues yo creo que será a partir realmente de Hildegard cómo vamos a poder llegar a comprender lo que es ese fenómeno visionario. Esta es la imagen central, esta es la imagen que nos llega a partir de un manuscrito que se perdió, y suerte que unas monjas hicieron un facsímil en Eibingen en los años 20 de nuestro siglo XX. El manuscrito se hizo en vida de Hildegard, en el año 1170 aproximadamente, y aquí vemos a Hildegard en la celda, en ese espacio privado dentro de lo que es el ámbito monástico, y vemos también esa figura masculina que penetra en ese espacio de privacidad y que de algún modo su rostro refleja un inmenso estupor
ante lo que ahí está aconteciendo. Lo que ahí está aconteciendo no es nada más ni nada menos que una experiencia visionaria. Pero no es una experiencia visionaria cualquiera, sino que es una experiencia visionaria que, a diferencia de la miniatura que acaban de ver de la Sainte Abbaye, a lo que conduce es a la escritura. Y aquí vemos cómo Hildegard, vestida como una benedictina, como una monja benedictina, ciertamente, tiene en su regazo unas tabletas de cera y el punzón, que es donde va a escribir o quizá dibujar la visión. Se ha discutido mucho acerca de si, por ejemplo, este manuscrito fue obra de la propia Hildegard von Bingen. Una de las preguntas que está actualmente sobre la mesa es si las visionarias componían no solamente la obra, o sea, no solamente escribían acerca de aquello que han oído, como nos dice Hildegard reiteradamente, sino también nos mostraban aquello que han visto, el carácter de pintora, como por ejemplo aparece en esta miniatura que ilustra el famoso libro de Boccaccio sobre las mujeres célebres, de Clarisse Mulieribus, y que luego este libro fue tuvo un gran impacto dentro del espacio monástico. Y, por ejemplo, Hamburger cita a un autor que lo siguió directamente y hablaba justamente de esos trabajos de monjas, de esa capacidad pictórica de la mujer. Aquí está Miris, estamos ante una historia que procede de toda la tradición clásica, pero con todo actualizada a la moda medieval. Fíjese que está dibujando un icono, la madre con el niño, la Virgen con el niño, y recoge eso que podría ser algo que también realizara Hildegard von Bingen. Bueno, en cualquier caso, fuera o no pintora Hildegard von Bingen, lo que sí está claro es que Hildegard escribió en el monasterio. Escribió una obra fundamental que conocemos como Stibias y muchas otras obras. El monasterio permitió que Hildegard von Bingen desplegara ese grandísimo impulso creador que la llevaba. Primero en Disibodenberg, el primer monasterio, que como ven no queda nada, solo quedan ruinas en Disibodenberg. Estas fotografías las pude hacer yo cuando visité Disibodenberg, que está al lado del Rin. Este fue el primer monasterio donde entra Hildegard. Realmente ella no entra en el monasterio, entra en una celda al lado. Esto era un monasterio masculino. Les hablaba hace un momento de la resistencia a crear nuevas órdenes femeninas. Las mujeres se les tenían que habilitar celdas, y en efecto en Disibodenberg se habilitó una celda al lado del monasterio masculino de Disibodenberg, y a esta celda entró Hildegard a la edad de 14 años con su maestra Jutta von Sponheim. Y ahí es donde empieza a formarse, y es ahí donde Hildegard empieza, donde esa celda también se empieza a transformar, finalmente acabará en un convento de 18 monjas, a las cuales Hildegard se lleva y las traslada a otro monasterio, Rupertsberg, que ella funda. Y ese es uno de los actos realmente más insospechados de la historia de Hildegard von Bingen. Si realmente el hecho de que una mujer escriba en el mundo medieval ya es algo complicado y difícil, de todos modos casi más difícil fue la marcha, casi parece Moisés Hildegard, la marcha hacia ese otro lugar que fue Rupertsberg para fundar su propio monasterio femenino y escaparse totalmente del control, podemos decir, patriarcal. Y lo cual no fue sin dificultades, y de nuevo tenemos que volver a citar el rol de mecenas que ejercen algunas mujeres. Fue gracias a la presión de Richardis von Stade, la madre de Richardis, que estaba con Hildegard, como todo esto pudo llevarse a cabo. Hay una película preciosa, al menos en lo que respecta a la biografía de Margarete von Trotta, que explica muy bien toda esta historia biográfica. No se ocupa, sin embargo, la von Trotta de la visión, y esa es una pena en la película. Sí, de la biografía, que la sigue muy literalmente y muy bien, pero en cambio poco se ocupa del fenómeno visionario, como en cambio vemos en esta miniatura de nuevo, ¿no?
esta miniatura nos coloca, como en la anterior, ante, de nuevo, ese lugar extraordinario que está ocupando Hildegard, en donde ella está, viene todo ese río de fuego hasta su cerebro, semejante a estas lenguas de fuego que penetran en el cerebro, tal y como ella explicó en el año 1141, a la edad de 42 años y 7 meses, un fuego llegó del cielo hasta mi cerebro y de pronto comprendí todo el significado de los libros sagrados. Lo dice al principio de Escivias. Esta es la iluminación que repite naturalmente el suceso pentecostal que se cuenta en Hechos de los Apóstoles, cuando llegan las lenguas de fuego a los apóstoles y a la Virgen. A partir de aquí es cuando Hildegard comienza toda esa escritura, una escritura que se condensa en esa obra revelada, que es Escivias, el Liber Vitae Meritorum, el Liber Divinorum Operum, 3 obras reveladas, pero que también se combinan, en el caso de Hildegard von Bingen, se combinan con la creación de una obra poética extraordinaria y musical, no solo poética, sino también musical. Todavía ahora podemos oír la música de Hildegard von Bingen. Y no solamente eso, sino que junto a ese despertar del ojo interior, que le permite, con toda probabilidad, ese espacio de silencio, de soledad, que es el monasterio, ese espacio de ejercicio constante, eso indudablemente ayudaba a ese despertar de la vida espiritual, que se muestra a través de ese despertar visionario, ese despertar del ojo interior, que no impidió en modo alguno que Hildegard mantuviera muy abierto el ojo exterior y pudiera también elaborar obras fundamentales que son las que habitualmente se consideran como obras científicas, el Física y el Causae Curae, es decir, obras médicas, obras referidas al mundo de la naturaleza, de las plantas, y que requirieron de ella un gran poder de observación de la naturaleza. Las obras reveladas, en cambio, son aquellas que nos sitúan, como decía antes, ante la visión. Por ejemplo, solamente pongo esta es una de las primeras, es la primera visión de Hildegard von Bingen en Escivias, la que abre Escivias, cuando ella nos cuenta que vio sobre la montaña a un ser resplandeciente que estaba en la cima de la montaña, y abajo de la montaña, al pie de la montaña, había una figura sembrada de ojos y al lado otra figura de la cual no podía ver el rostro porque estaba todo él envuelto en una luz esplendorosa. Hildegard comenta en una carta que le escribe como respuesta a un intelectual parisino que le hizo unas preguntas tremendas en los años 70, es decir, al final de la vida de Hildegard. Hildegard muere en 1179, pues al final de su vida, Guibert de Gembloux le preguntó cómo acontecían sus visiones y le hacía preguntas tan perniciosas como, bueno, ¿y tú la voz que oyes, en qué la oyes, en latín o en alemán? Entonces ella dijo, no la oigo ni en latín ni en alemán, la oigo en un lenguaje desconocido y yo la traduzco esa voz a la lengua latina y me ayuda Vollmer, mi secretario, el que veis aquí, que siempre se ha identificado con el secretario y el colaborador de Hildegard, que no añadía nada, sino simplemente le corregía la sintaxis y la gramática. Cómo añadir algo a lo que es palabra revelada. Ella lo único que hace es transcribir lo que oye y lo que ve, nada más. Y lo que ve, por ejemplo, aquí en esta figurita que normalmente identificamos con la propia Hildegard, ¿no? Es decir, es el ser inundado por la luz de la que le habla a Guibert de Gembloux en su carta, en donde le dice, yo lo que veo es una luz, y hay dos luces, una menos potente y otra más potente. La menos potente le llamo la sombra de la luz viviente, y la tengo siempre. La otra es la que llamo la luz viviente, y es ahí donde aparecen las imágenes. Esas imágenes que en toda experiencia visionaria son imágenes líquidas, de textura acuosa, umbrosa. Y justamente cuando ella nos describe sus imágenes, es a partir de esas descripciones tan rigurosas y tan exactas como nos aproximamos, en efecto,
a lo que es la experiencia visionaria. Bueno, estos libros de visiones son los libros de Hildegard, esos libros realizados en el interior del monasterio, libros que no van a quedar recluidos en ese espacio, sino que es impresionante cómo circulaban los manuscritos en la Edad Media, cómo circulaban las imágenes, el valor y el impacto de las imágenes del que nos habla tanto Hamburger, por ejemplo. Si les he puesto la primera miniatura de Scivias, que es la primera visión de Hildegard, se debe a que piensen que esta miniatura fue copiada en un muro, en el convento de Santa Gertrudis en Colonia. Y el gran místico Tauler, el discípulo del maestro Eckhart, en un sermón la comentó. Bueno, es un caso excepcional, ¿eh? No pasa nunca esto, ojalá pasara muchas veces. Es la única vez que tenemos el comentario de una obra medieval, de una obra plástica, en este caso una miniatura, pero fíjese, una miniatura pasada a fresco, comentada por el gran Tauler. Y lo dice, la visión de la Santa Hildegarda, empieza así, comentando, Dice, y además Tauler, impresionante, porque había visto, lo dice, la miniatura del manuscrito y el fresco que habían copiado las monjas del convento de Santa Gertrudis. Es decir, cómo se traslada, en este caso, a un formato mucho mayor, que es el muro, y hacen pintura al fresco. Entonces lo comenta. Y es interesante porque Tauler no comenta nada del ser alado sobre la montaña, sino que lo único que comenta Tauler es acerca de las dos figuras que están abajo, al pie de la montaña. Una que se llama Temor de Dios, que es la figura sembrada de ojos, y otra que es esta figura que va descalza y que Tauler interpreta como figuras que se refieren a la Gelassenheit, un concepto central dentro de la mística alemana que es el abandono de sí. Ese carácter, él comenta mucho que el hecho de que van descalzas, tal y como precisa Hildegard, y entonces eso lo interpreta Tauler como indicio claro de esa Gelassenheit, de ese abandono, de esa actitud necesaria, absolutamente necesaria, dentro del comportamiento místico. En una comprensión completamente interiorizada de esta visión de Hildegard. Bueno, esto solamente es para que vean que, fíjense, les estoy hablando de 1336, cuando Tauler hace su sermón sobre esta imagen, y la imagen se hizo en 1170. Ha pasado mucho tiempo. Y fíjense cómo se conservan las imágenes y sobre todo cómo se transmiten y cómo se guardan y cómo se medita sobre las imágenes, que eso es lo que más me interesa. Esa es la función de la imagen en el ámbito monástico. Nos decía una gran estudiosa, Mary Carruthers, de la función, ¿no?, de lo que es el libro en una celda del monasterio, y comentaba, la Carruthers comentaba los beatos. Yo no sé si ustedes tienen en mente algún beato, pero sobre todo el beato se caracteriza por el color. Son esas miniaturas que salen del gran comentario del beato de Liébana, que da lugar a unos manuscritos extraordinarios que se hacen en la España mozárabe en los siglos IX, X, XI. Son extraordinarios. Aquí tenemos el de Girona y tenemos el de la Seu d'Urgell, y se caracterizan todos ellos porque el folio está construido a partir de franjas cromáticas, de colores potentísimos. Y decía la Carruthers, claro, esos colores en el interior de la celda, lo mismo que decía Rothko, enseñan mis cuadros en salas muy oscuras, porque el color tiene que salir del cuadro. Bueno, pues el color sale de los beatos, indudablemente, y aquello proporcionaba sensación de luz. O sea, fíjense, la miniatura en el sentido más literal, ¿no?, que es iluminación, porque ilumina. O sea, la luz que sale del color. Y bueno, teniendo en cuenta la teología de la luz en la Edad Media, claro, piense que toda experiencia lumínica indudablemente se asocia a una experiencia de lo sagrado. En la Edad Media mucho más que a principios del siglo XX, a pesar de que William James ya lo volviera a constatar
en su libro extraordinario sobre la experiencia religiosa, cuando reunió todos aquellos testimonios de tantísimas personas que hablaban de una experiencia lumínica interior. Bueno, Hildegard von Bingen es, como les digo, el caso extraordinario de lo que es una visionaria y de cómo la visión puede emerger en este ámbito que es el monasterio. Como Hildegard no hubieron ninguna, pero hubieron muchas también. Es decir, no hay otra Hildegard, como en tanto que visionaria, hubieron muchas místicas que tuvieron visiones, sin duda. Antes se ha citado a Ángela Foligno, por supuesto, muchísimas otras. El siglo XIII es la época que conservamos, en que conservamos el mayor corpus textual místico, lo cual no quiere decir que se agotara ahí, pero es el gran siglo de la mística femenina, como ha repetido tantas veces Bernard McQueen, ¿no? Yo hablo de la soledad de la celda, claro, la soledad de la celda debía ser superior a la soledad de la reclusa, como por ejemplo la gran Juliana de Norwich en el siglo XIV. Esta es la celda de Juliana al lado de la iglesia, en la iglesia de Norwich, en la ciudad de Norwich, en Southampton, en Inglaterra. Y a falta de otra cosa, les muestro esta miniatura que sería coetánea a Juliana de la segunda mitad del siglo XIV, aunque corresponde a la que es del Saint Graal, pero es una reclusa a la que va a ver Perceval. De la miniatura, sobre todo, me interesa la ventana, porque la ventana es el elemento arquitectónico decisivo en lo que es ese espacio de reclusión absoluta, donde está ella sola con alguna sirviente. Por ejemplo, sabemos que Juliana tenía una sirvienta que se llamaba Alice, como dice un testamento, un señor que deja dinero a la reclusa de Norwich y a su doncella Alice, pero ella vivía sola para siempre, además, en ese pequeño recinto que era su celda, pero comunicada con el exterior a través de esa ventana, la que le comunica con el mundo exterior, pero con la otra ventana que es la que da al espacio eclesiástico y que es a través de la cual enlaza directamente con su mundo interior. Las visiones de Juliana son realmente extraordinarias, dieron lugar a ese gran libro de las revelaciones, en donde a lo que asistimos sobre todo es a la pasión de Cristo, la visión de la pasión de Cristo, la visión en rojo, podríamos llamar a las visiones de Juliana. Es cierto que la ventana interior es la que da a ese otro espacio, que es el espacio de la Iglesia, y que también podríamos considerar como el espacio interior. Y para eso me voy a remitir a Gertrud de Helfta, porque Gertrud, que escribe una obra crucial, Helfta, esto es Helfta, que cuando yo estuve hace unos 5 años, había vuelto a revivir la vida monástica. Es decir, durante mucho tiempo Helfta quedaba solo el edificio, no había vida monástica, y en cambio hace pocos años que ha vuelto a revivir su vida monástica. Helfta está al lado de Eisleben, la ciudad de Lutero, está cerca, muy cerca de Lutero, y está rodeada por realmente un paisaje, el paisaje en el que se inscribe Helfta es un paisaje realmente delicioso. Y de ese nos habla Gertrud en Legatus, la obra de Gertrud la conocemos como Legatus. Hay un momento en que tiene lugar la descripción del paisaje de Helfta. Es un momento extraordinario porque nunca sucede esto. El mundo exterior parece que no tiene ningún interés no ya para la mística, sino en general para la Edad Media. Es ese momento tan fascinante arriba en el Monte Ventoso, cuando Petrarca se extasía ante el paisaje, que es la primera vez en Europa que alguien se extasía ante un paisaje, era Petrarca, y fíjense, tiene que meterse la mano en el bolsillo para sacar un libro y decir, prefiero las Confesiones de San Agustín. Es decir, que esa mirada hacia el mundo exterior y esa concesión de que el espacio exterior
tiene algo, nos dice algo, es muy moderno. Y sin embargo, en Gertrud, en su Legatus, aparece una descripción del paisaje. Bueno, Helfta. Helfta es un monasterio impresionante por cómo en un momento determinado, o sea, realmente es en unos años, finales del siglo XIII, lo que llega a reunir Helfta es algo realmente impresionante. Porque cuando llega Gertrud que nace en el año 1256 y llega al monasterio con 5 años, o sea, llega en el año 61, el monasterio estaba regido por una abadesa que era Gertrud de Hakeborn, Gertrud von Hakeborn, que es una de las grandes abadesas que conocemos en el mundo medieval, sobre todo por el impulso que dio a la vida cultural de Helfta. Y, bueno, y poco después tenemos también a Mechthild von Hakeborn. Y a Helfta llegará la gran beguina Mechthild von Magdeburg, la gran autora de La luz fluyente de la divinidad, una de las obras fundamentales de la mística medieval. La luz fluyente de la divinidad. Mechthild, que era beguina inicialmente, es una de esas que se han ido a Magdeburgo a vivir por su cuenta, fuera del orden monástico, y finalmente entrará en Helfta. Se ha valorado mucho también cómo la vida del beguinato, de algún modo, situaba a las mujeres en una incertidumbre y en una inseguridad a veces excesiva. No olvidemos que a lo largo del siglo XIII hay muchos detractores del beguinato. Guillaume de Saint-Amour es uno de los más conocidos, aunque tiene grandes defensores como Jacques de Vitry, el gran Jacques de Vitry. El rey Luis, el rey santo, construye beguinatos, es un gran favorecedor del beguinato, pero está muy controvertido, porque Hadewig, en su famosa lista de los perfectos, nos habla de una beguina a la que han quemado recientemente. Por tanto, es algo, realmente lo del beguinato es algo conflictivo a lo largo de todo el siglo XIII y, sin duda, el monasterio ofrecía una protección muy superior a lo que podía suponer una vida en la ciudad y entre beguinas. Esta Mechthild de Magdeburg, y ella, en La luz fluyente de la divinidad, da testimonio de que ha sido perseguida, lo dice. Seguro que entrar en el monasterio de Helfta supuso para ella una inmensa tranquilidad. Bueno, no nos vamos a ocupar de la luz fluyente de Mechthild von Magdeburg, sino que nos vamos a ocupar de Gertrud por una cuestión muy interesante, y es porque Gertrud nos va a colocar delante de lo que podemos llamar con ella el monasterio interior. Es decir, vamos a pasar del monasterio como eso, como ese lugar arquitectónico, real, construido, a lo que es un espacio interior que podemos llamar con Gertrud justamente eso, el monasterio interior. Gertrud, como les decía antes, es autora de un libro que se llama el Legatus, Legatus Divinae Pietatis. Está formado el Legatus por 5 libros y solamente es el segundo libro el que se le atribuye directamente a ella. Parece que hay una hermana, una monja, que le ayudó y se atribuye la redacción a la otra hermana. Al menos así lo hace uno de los grandes estudiosos de la mística alemana, que es Kurt Ruh. Pero el hecho de que se identifique el libro segundo como una obra directa, escrita por la propia Gertrud, eso es algo decisivo, puesto que nos coloca, sin duda, ante la autoría de Gertrud, es decir, ante la figura de Gertrud como autora. Bueno, hago un pequeño paréntesis. Antes les hablaba de Hildegard como la gran autora de Escivias, etc., pero hemos visto esa figura que estaba al lado de ella, que es Volmar. Bueno, dentro de ese binomio entre la visionaria o la mística y su sacerdote, el confesor, siempre hay fluctuaciones. En el caso de Hildegard está claro que ni Volmar
ni Gottfried, que fue el siguiente, intervinieron en su obra. En cambio, en otros casos aparece con mucha fuerza la figura del confesor. Les citaba el caso de Jacques de Vitry. Jacques de Vitry es el que escribe la vida de Marie d'Augnis, que nunca escribió nada. O sea, tenemos el caso de la mujer que no escribe nada, pero sin embargo su vida es excelsa en el sentido místico y tiene al lado a ese que escribe sobre ella. Escribió Jacques de Vitry, escribe Tomás de Cantimple, es decir, aparecen autores que están atentos a lo que ocurre con las mujeres que tienen vidas religiosas y quieren dar testimonio y constancia de la experiencia de Dios. En tanto que experiencia. Aquí hay una división muy interesante, que esto lo señaló el padre Giovanni Pozzi, entre el religioso que está formado en teología, en la escuela, frente en cambio a la mujer, que como dice la propia Hildegard, yo no sé nada de libros, lo cual no es verdad, pero es igual, soy una iletrada, todo lo que sé me viene por inspiración divina. Bueno, pues la mujer, justamente a ella le corresponde la experiencia, frente al conocimiento libresco, teológico, filosófico del religioso. La religiosa, la monja, es la que tiene la experiencia de Dios. Conoce no a través de los libros, sino a través de su propia experiencia. Bueno, pues en ese otorgarle a la mujer el valor experiencial de Dios está el hombre que atento mira y recoge la experiencia femenina, o bien está la mujer que escribe ella misma, o bien está una ángela analfabeta que no sabe escribir y dicta al famoso padre A, solo lo conocemos así por la tradición manuscrita, que copia todo lo que le ha dicho Ángela. Es decir, que hay casos diversos en donde, bueno, la autoría femenina pues se pone en duda. Parece que la escritura ha correspondido a una figura masculina. Bueno, como les digo, en el caso de Gertrude está claro que el segundo libro fue escrito por ella misma, como se pone en manifiesto por los exercitia spiritualia. Los ejercicios espirituales, que es lo que ahora me van a ocupar. No voy a tratar del Legatus, que es un libro de revelaciones, de visiones, cercano a lo que puedan ser las visiones de Hildegard, sino que me van a ocupar sus ejercicios espirituales. Se llama así el libro, y es una continuación del Legatus. Y sus ejercicios espirituales, a pesar del título, no tienen nada que ver con los de Ignacio de Loyola. Es otra cosa, ante lo que nos sitúa Gertrude. En una lengua exquisita, en un latín exquisito, lo que revela una formación profunda por parte de Gertrude, escribe una serie de ejercicios, son 7 ejercicios lo que nos escribe. Nosotros conocemos esa opúscula spiritualia, no por ningún manuscrito, no tenemos ni un solo manuscrito de Gertrude. El monasterio de Helfta es arruinado a principios del siglo, en 1335. Entonces, bueno, no quedó prácticamente nada. Y sobre todo no se nos ha transmitido nada. Entonces nosotros conocemos la obra de Gertrude gracias al cartujo de Colonia Johannes Landsberg. Esta es la edición del Landsbergi, el Cartusiani. Conocemos la obra impresa ya. ¿Ven? Esto ya es un libro impreso de 1536, en donde aquí, por ejemplo, están contenidos esos ejercicios espirituales de Gertrude. Son 7 ejercicios espirituales. Pero lo que me interesa es cómo estos ejercicios espirituales están íntimamente ligados al espacio. A un espacio que es exterior e interior también. Les he extraído este fragmento del segundo ejercicio, en donde dice Gertrude: cada vez que hayas renovado tu buen propósito y estés decidida a recordar de forma festiva tu primera conversión, cuando renegaste del mundo, y vuelvas tu corazón con todas tus fuerzas a Dios, haz este ejercicio y ruega a Dios que haga de ti un monasterio. Que haga de ti un monasterio. Aedificit monasterium, dice en latín. Que haga de ti un monasterio. Es decir, no se trata de vivir en el monasterio simplemente, se trata de construir un monasterio, o que Dios construya
un monasterio, de hacer de ti un monasterio, de que tu interioridad debe ser un monasterio. ¿Un monasterio de qué? Un monasterio del amor y de todas las virtudes. Ut sibi in amoris omniumque virtutum edificit monasterium. Es el monasterio del amor y de todas las virtudes. Esto me recuerda a una visión de Hildegard cuando dice que son las virtudes son las que trabajan, están trabajando y están construyendo una obra. Son las obreras que construyen la obra, son las virtudes las que construyen la obra. La Jerusalén celeste se construye a base de las virtudes. Recordemos que la virtud no es una cuestión alegórica, sino que es una dinamis, como decía Escotoriúgena, es una fuerza, es una potencia del alma. Y así es como tenemos que entender el concepto virtus medieval. Entonces, el monasterio de las virtudes, el monasterio se construye o lo construye Dios o lo construyen las virtudes porque son fuerzas, porque son energías. Y todos los ejercicios de Gertrud están destinados a la construcción de ese espacio interior, a la construcción del monasterio interior. Dice, fac ut in claustrum amoris. Hazlo de modo que sea recibido por el Señor en el claustro de amor, en la escuela del Espíritu, ut in scholam Spiritus Sancti. Pues nada te gusta más que seas alcanzado, a través de tu amado Hijo. Y el editor actual de esta obra de Gertrud, de esta obra espiritual, de los ejercicios espirituales de Gertrud, que es Siegfried Ringler, reconstruye todo el recorrido de los ejercicios de Gertrud, desde el primero hasta el séptimo, a partir de todos los indicios que ella nos da, lo reconstruye sobre la planta, lo dice, esto es la planta de la Sainte-Chapelle, la planta de la Sainte-Chapelle de París, porque en efecto, todos los ejercicios, cada uno de los ejercicios va construyendo una parte de ese espacio. Por ejemplo, señala Ringler que en esta construcción lenta a través de cada uno de los ejercicios de Gertrud, nada se dice del aspecto exterior, o sea, no hay fachada en esta iglesia, en este espacio interior. No hay ningún, y por eso dice, no tiene nada de gótico, porque se ha eliminado completamente esa importancia fundamental de la fachada. Se entra por aquí y lo primero que tenemos es la pila bautismal. Entonces, ella va aludiendo a cada uno de los elementos, como por ejemplo, aquí tenemos el rosetón, a cada uno de los elementos que va colocando en un espacio. Esta necesidad de ofrecer visualidad arquitectónica a cuestiones interiores, por supuesto, no es nueva. La tenemos ya desde Quintiliano, desde las artes de la memoria, en que se concebía que para recordar tenemos que localizar y que si localizamos, recordaremos mejor. Esto es lo que da lugar al famoso teatro de la mente, el teatro de la memoria, el palacio de la memoria, etc. Pero ahora estamos ante la idea de que tenemos que construir nuestro espacio interior. Y ese espacio interior no tiene mejor modelo en la construcción que el monasterio, que es perfecto, en tanto que el monasterio reproduce un espacio arquetípico. Bueno, pues se trata justamente, y eso es lo que nos da, y esa es la idea, y esa es la intención de Gertrud, a través de sus ejercicios, de que vayamos configurando lentamente ese espacio que empieza cuando entra con el bautismo, esa vida nueva, que es la vida interior, y acaba en el coro, que es un lugar todo él inundado de luz, y de alabanzas y de cantos. Y llegamos al séptimo ejercicio, y cuando llegamos al séptimo ejercicio nos encontramos ya en el coro. Bueno, ese es el libro de Gertrud, me parece realmente una obra, yo lo leía estos días, y estaba absolutamente fascinada ante esta obra, que creo que se tendría que traducir enseguida, porque es realmente
en el sentido literal, una obra de ejercicio, es decir, te introduce en lo que es el modo y la manera de la construcción del espacio interior. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria Cirlot, por esta espléndida presentación del que és la mística femenina medieval a través d'aquestes dues figures que ens has glossat amb les imatges, els textos i que crec que ens situen en un clima perfectament adequat per entendre la trajectòria, l'aportació, la figura de Sor Eulària Anzizu.